Voces en la Periferia. El podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SERGE. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene. Fútbol, 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 el mejor espectáculo del mundo. Corrían los 70s, finales de los 70s, principios de los 80s, sábado, 9:30 de la mañana. Gillette patrocinaba ese programa que se llamaba Fútbol, fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Estamos en un mundial raro, un mundial único, que nunca se ha hecho un mundial a final de año, siempre decía a mitad de año. Un mundial árabe, un mundial diferente, mucho esplendor, para muchos un mundial con poco fútbol, con algunas excepciones hasta ahorita por lo que se ha visto, pero sin embargo el fútbol es el fútbol y es el mejor espectáculo del mundo, y hoy vamos a hablar de fútbol y filosofía en Voces en la Periferia. Así es, Pachito. Bueno, bienvenidos todos los que nos están acompañando a través de las redes sociales. Por supuesto, pueden seguir la transmisión a través de la radio institucional de la Sergio Arboleda, en donde pueden escucharla con el máximo de calidad. Por supuesto, pueden seguirnos también a través de Facebook, en donde estamos transmitiendo en nuestra página con todo el sonido de nuestra radio universitaria, y también estamos a través de Instagram haciendo una primera transmisión y haciendo una prueba para los que están por ahí. Por favor, acompáñennos, y si quieren escucharla con nuevo sonido, por supuesto pueden ir también a las otras redes. Pero sí, hoy vamos a hablar de fútbol en la cultura, de fútbol en la vida diaria, de fútbol en la cotidianidad, de fútbol como constructor del ser humano, incluso pensándolo también desde el deporte y desde el juego, como lo podría plantear incluso el pensador Johan Huizinga. Entonces, Pachito, por supuesto, vamos a trabajar. Vámonos entonces con cultura, sí señor, con la cultura del fútbol. Cultura. Voces de la cultura, las raíces profundas de lo que nos hace más humanos. Corre el año de 1930, primer mundial de fútbol. La sede de ese mundial es Uruguay, la final en Montevideo, el primer campeón, Uruguay. Y corramos los 30, 34, segundo mundial, se juega en Italia, con el Duce o con Mussolini ya en el poder muy establecido. Campeón del mundo, Italia. Y el tercer mundial de la primera década de los mundiales es el de 1938, cuya sede es Francia. Y el campeón del mundo repite, Italia. Es bicampeón mundial ya en el año 38, un equipo muy bien formado, la escuadra azurra, y comienza a darse en la cultura del fútbol el famoso catenaccio, que es la manera como los italianos han jugado toda su vida. Fundamentalmente han trabajado una defensa muy cerrada y desde la defensa van hacia adelante, pero con un cerrojo que impide que los contrincantes puedan llegar a su portería con facilidad. También empieza a perfilarse efectivamente Brasil como una selección joven que todavía no ha ganado un mundial, pero que ofrece en cada presentación que hace espectáculo y lo que se ha llamado el juego bonito, un toque muy bonito de los jugadores, un balón que rueda por el césped como si fuera una bola en una mesa de billar o de pool. Esa es un poco la cultura con que arrancó el fútbol. Y ojo, en el año 1896 surge por primera vez en el mundo contemporáneo las Olimpiadas de la era contemporánea. Se dan en Atenas, en Grecia, que es para retomar los Juegos Panhelénicos de antigüedad. Pero en filosofía, ¿qué vemos en esos años 30? ¿No? Los primeros hijos de Nietzsche, que murió en 1900, pues comienzan a trabajar. ¿Y qué ocurría en filosofía en esa época? Caray, ¿qué podría no estar ocurriendo más bien? Ya estábamos saliendo de esas conexiones iniciales que había empezado a plantear precisamente pensadores como Husserl. Empezábamos a ver el acercamiento con Heidegger y cómo empezaba a trabajarse la fenomenología en diferentes lugares del mundo. De hecho, hoy les traje un textico muy chévere basado en una investigación fenomenológica del fútbol que hace Simon Critchley, que pueden echarle un ojito por acá, que se llama ¿En qué pensamos cuando pensamos en el fútbol? Y es muy, muy bonito. Y trabajamos desde ahí. Pero antes de pasar a filosofía, sigamos hablando en cultura, y es que el fútbol tiene una cantidad de orígenes y podemos encontrar orígenes del fútbol
por ejemplo, en la antigua China, en una de las más antiguas historias que tiene el mundo, por supuesto, y allí tenían un juego en el que ellos tenían que patear una bolita de trapo y evitar que cayera, algo así como lo que en Colombia llamamos la 21. Tenían que patear esa bolita sin que cayera y era parte del entrenamiento de los samuráis para poder tener control sobre su cuerpo, sobre la forma en que manejaban su cuerpo. Por el otro lado, en México tenemos también un origen prehispánico, un origen muy muy interesante, muy bonito, que se llevaba cuando ellos jugaban el juego de la pelota, que era precisamente ese que a veces vemos en algunas películas retratado, en donde había un arito ubicado en la mitad de una cancha y dos equipos tenían que intentar pasar el balón por esa pelota, por ese huequito, sin utilizar las manos, únicamente utilizando la cadera, las rodillas, las piernas, los codos, mejor dicho, habían diferentes maneras. Y en Grecia también hubo uno, no recuerdo ahorita el nombre, se los voy a compartir a través de los comentarios en las redes. Y lo que hacían era prácticamente jugar un juego de más o menos 13 o 15 contra 15 y tenían que pasar el balón una raya, como en el rugby, hoy lo recordamos, o como en el fútbol americano. Pero no solo eso, sino que también tenían que hacerlo pues con un control de balón, tenían que manejarlo y hacerlo sin las manos de nuevo. Bien interesante este juego porque esa imagen del fútbol, digámoslo, en la antigua Grecia, está en un grabado muy muy bello del año 300 a.C. y ese grabado lo tienen ubicado en la sede de la UEFA. Entonces ellos también son conscientes y reciben toda esa influencia del fútbol y de lo interesante que eso implica para la construcción de la humanidad hoy en día, por supuesto, junto a muchos otros deportes. Pero como estamos en la fiesta del Mundial y reconocemos también la importancia que esto tiene social, política y económicamente en todo el mundo, pues tenemos que referenciarlo. Los mayas también tenían su famoso juego de la pelota que se jugaba con la cadera y consistía en insertar una pelota grande, una esférica grande, por un aro que estaba a una altura más o menos de unos 70 o 2 metros de alto y lo iban moviendo hasta arriba. El que metía gol pues ganaba el partido y el que perdía moría, porque era la forma de celebrar ese deporte muy particular con la cadera. Pero hay algo muy interesante del fútbol, y es que es el único deporte de masas que niega el uso de las manos. El ser humano siempre se ha movido desde sus manos, porque todo lo construye con las manos. Y el fútbol precisamente hace que el universo se construya desde los pies. O sea, en términos muy coloquiales, es ver el mundo a las patadas. Porque es el famoso fútbol, o sea, es la negación de la mano para 10 jugadores de los 11, solamente un jugador puede usar las manos, que es el arquero. Y los jugadores que usan las manos solamente para saque de banda, específicamente es la única posibilidad que se puede mover el balón con una mano. Y quienes han tenido buen manejo de brazo desde sus manos hacen centros desde los laterales. Me acuerdo de Roberto Carlos, gran jugador brasilero que era marcador izquierdo y tenía una potencia en sus piernas increíble. Y también gran cobrador de tiros libres a distancia. Un gol memorable que hizo a Barté de tiro libre a más de 38 metros, más o menos un taponazo en términos futbolísticos, que hizo una comba increíble, pasó por la barrera y se mete de banderita en ese arco y quedó Fabien Barthez, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol y gran estandarte francés de la selección campeona del 98, pues mirando el balón, no pudo ni moverse. Sí, el llamado gol imposible, ¿no? Sí, fue el gol imposible, una comba que matemáticamente hablando era única, y fue única, y llegó esa comba al palo y entra. Un golazo histórico. Bueno, Nico, viene la Segunda Guerra Mundial, arrancó en el 39 y no vamos a tener un mundial durante 12 años. O sea, del 38 al 50. El 50 celebra la cuarta Copa del Mundo Brasil. Brasil en su famoso Maracaná, se enarbola el Maracaná como el epicentro del fútbol mundial, y se vive lo que fue el primer maracanazo, porque hubo un segundo maracanazo en el 2014 que fue infame. Ese maracanazo es la final, gol de Guilla, Uruguay se enfrenta con el anfitrión Brasil y Uruguay gana 2-1, deja a los brasileños muertos. Hay mucha gente que muere en el estadio de infarto, o gente que no lo puede creer, y Uruguay se corona bicampeón mundial.
Brasil se queda esperando su título con una generación que llora. Hay un niño que en ese momento es un pequeñín de 8 años, que se llama Edson Arantes do Nascimento Pelé, o rey. el rey Pelé, que llora y le dice a su papá: papá, algún día te voy a traer la Copa del Mundo. Ese niño, 8 años después, en el 58, cumple la promesa y se corona como campeón mundial y como rey del fútbol a la edad de 17 años, ¿no? Es impresionante. Sí, además que la construcción de este misticismo detrás de los estadios, detrás de los grandes encuentros, de las leyendas incluso del fútbol, nos traen hacia un concepto muy interesante que trabajamos ahí sí desde la cultura, por supuesto, pero también desde la filosofía, que es el efecto apotropaico, que es ese efecto que busca encontrar una respuesta a las cosas que pasan en el mundo a través de lo místico, a través de la magia, a través de lo que parece que no podemos conocer de ninguna manera. Y es bien interesante porque precisamente eso fue lo que podemos ver en el Maracaná. Tenemos un estadio lleno, 100.000 personas bullendo ahí, si no es que más, porque por supuesto en Sudamérica estamos acostumbrados a meter más gente en los espacios en donde se supone que no caben sino hasta tantas, pues metieron más personas. Claro. Todos esperando para que Brasil en su mundial pudiera vencer a Uruguay, y sucede todo lo contrario. Un bajonazo de energía tremendo, ¿no? Todas estas voces humanas, todas las personas aquí, pero igualmente un equipo también latinoamericano. Así como estamos viendo ahorita que está jugando Uruguay contra Corea en este mismo instante que estamos desarrollando este podcast, en ese momento también teníamos una cantidad de ojos, de personas viviendo esa sensación que después tendría que resarcirse, como si fuese una especie de herida social, una especie de herida en el alma de lo que significa la tradición brasileña. Siguiente mundial, año 54, la sede es Suiza. En Suiza, el campeón del mundo por primera vez es Alemania Occidental. En aquella época pues ya había la división de las Alemanias, que se da una vez termina la Segunda Guerra Mundial, y teníamos la Alemania Federal, o la República Federal Alemana, RFA, que es la República de Occidente, y la RDA, República Democrática Alemana, que fue obviamente la Alemania que quedó bajo la égida del comunismo de Stalin, que finalmente pues cayó. Gracias a Dios se reunificó Alemania con Helmut Kohl tras el noviembre 9 del año 89, que cae el muro de Berlín, y en el 90 ya se unifica Alemania completamente, pues desde esos meses que fue una época memorable en la historia, donde arranca la historia del tiempo presente, que es lo que estamos viviendo nosotros hasta comienzos de hasta la pandemia. Ya después de la pandemia vendrá otra época histórica que no sabremos cómo se va a llamar, pero tiempo presente fue hasta la pandemia a la hora del té. Increíble, ese mundial de Alemania nos da ya por primera vez la aparición de una potencia física. Los alemanes vienen muy fuertes. La última gesta deportiva de Alemania pues fueron los famosos Olímpicos de Berlín del año 36, con Hitler haciendo todo lo posible para que ganara su equipo alemán, su equipo ario, las Olimpiadas, y se enfrentan con los Estados Unidos, y ahí hay una gran pelea, y Owen gana los 100 metros siendo negro. Hitler tiene que aceptar semejante derrota de sus tanques alemanes, deportistas que son enormes, y Owen les pone el récord del mundo en 100 metros planos, que duró mucho tiempo ese récord. Y es espectacular porque además, no solamente hablando de fútbol, hablando de deporte en general, todo lo que puede constituir una construcción social desde las victorias deportivas. Y es que en su momento, de hecho, Hitler no estaba como tan interesado en que se hicieran estos olímpicos allá en un principio. Fue Goebbels, su ministro de propaganda, el que lo convenció. Hay que hacer esto y hay que hacerlo así, hay que mostrar toda esa grandeza que ellos querían mostrar, ¿no? Hacia afuera de esa lógica de nacionalsocialista. Y posteriormente, cuando llega el momento de mostrarlo, realmente en donde hay que demostrarlo, que es sobre la cancha, sobre las grandes laderas del Olympia Stadium, ¿no? En donde corrieron estos grandes corredores, ese lugar espectacular en donde habían creado realmente un templo para la práctica del deporte, en donde esperaban mostrar esa superioridad, pues no pudieron. No pudieron, y además los negros norteamericanos, los atletas gringos, pues se impusieron por su fuerza y por su talla. Esa década de los 50 pues termina con el Mundial de Suecia,
y es la consagración de Brasil y la coronación de Pelé como rey del fútbol, siendo un niño de apenas 17 años. Pues hombre, ni siquiera 17, entre 16 y 17, porque Pelé es del 23 de octubre del 41, creo, si no mi memoria no me falla, del 40, el 23 de octubre del 40, o sea, tenía 17 años, no había cumplido 18 años Pelé cuando fue el líder de esa escuadra que le regaló al mundo una final inolvidable, 2 goles de Pelé en la final, 5-2 contra Suecia, los suecos terminan aplaudiendo y el rey de Suecia termina pues alabando a Brasil y abrazando a Pelé, todo el mundo lo alza, él llora, imágenes inolvidables. Los 50 que nos traen como cierre, ya la Guerra Fría está andando a nivel mundial, pero el confort. Eisenhower es el presidente de los Estados Unidos y él impone una norma que es el confort y son los electrodomésticos en casa. La automatización de la vida contemporánea arranca ahí. Entonces arrancan las famosas Doras, secadora, lavadora, nevera, etcétera, refrigeradora en ese caso. Entonces es un escenario increíble y comienzan a darse trasplantes. Como hecho histórico particular, ya corazón, pulmón, comienzan a funcionar y riñón e hígado van a ser después los trasplantes que van integrándose a la vida, pero el trasplante de corazón fue pues fundamental. Y esa construcción, imagínate esa construcción tecnológica que se empieza a dar ahí, toda esa revolución técnica de empezar a decir, listo, ahora sí, televisor en todas las casas, lavadora en todas las casas, nevera en todas las cosas, no es algo pequeño, es algo grande, o sea, es esa revolución que se tuvo que empezar a desarrollar en todo el mundo, que diera la base para lo que sería luego conceptualmente hablar de lo que era la naranja mecánica de Johan Cruyff. Tal cual. Estamos hablando de un equipo que ya tenía esa lógica de, a partir de una analogía desde lo mecánico, desde lo que se vive en la construcción de estas automatizaciones, tenía que jugar de la misma forma en el campo, casi que mecánicamente, que los pases fueran perfectos. Bueno, hay una cosa particular, la década del 60, pues la década del rock, la década de la guerra de Vietnam, pero sobre todo la década de la contracultura. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esa generación de los baby boomers, que son los que nacen del 45 al 46, incluso vamos hasta el 48, esa generación comienza a conceptuar un nuevo universo, una nueva forma de leer el mundo, y va a tener como su gran expresión en el rock, desde los 50, pero ya en los 60 las bandas grandes y particularmente los Beatles van a mover un sentimiento y una manera de entender la realidad muy diferente a los modelos preestablecidos culturalmente hablando que venían desde el siglo XIX. Ya la música clásica nunca dejará de ser importante, pero pasamos a darle pista a las bandas de rock y a los conciertos masivos, y la droga también se comienza a mover de una forma muy particular, particularmente la marihuana y otras pepitas que hay por ahí que arrancan a surgir en el mundo nuestro. Pero en los 60s hay 2 mundiales increíbles, el 62 en Chile, primera vez que Colombia va al mundial, el famoso 4-4 contra Rusia, gol de Marquitos, gol olímpico, se lo hacen a Lev Yashin, el mejor arquero de la historia. Que esa es una gran historia, sí. Es muy bonita esa historia. Precisamente en la construcción de ese gol, Colombia llegaba completamente sin que nadie creyera que fuera capaz de hacer absolutamente nada frente a una selección que en el papel, era superior por economía, por tradición, por historia. Además que Colombia venía también con un pensamiento de darse a conocer como nación, y es que esto también es súper importante desde lo cultural, y es que en el fútbol encontramos una serie de representaciones que si las vemos a la luz de lo que comprendemos la nacionalidad prácticamente hoy, la nacionalidad se vive es en los partidos de fútbol. Sí, así es, y uno ve en ese Mundial del 62 una cuestión deportiva que fue muy especial. A Pelé lo marcan a muerte, y a Pelé lo sacan del mundial a punta de patadas, lo lesionan. Entonces es el mundial en que repite Brasil, por primera vez en la historia un equipo latinoamericano repite título y Garrincha se consagra en ese mundial. Viene el mundial del 66 en Inglaterra, final Alemania-Inglaterra, el discutidísimo, la jugada de final de un gol en el travesaño, en fin, que se anula, que no se anula, pero al final gana Inglaterra el mundial contra Alemania, una final que tiene prórroga y que pues efectivamente deja a todos los británicos muy felices. La reina Isabel,
que entrega la copa, Jules Rimet, que es como se llamaba en aquella época la copa. Y vamos a llegar, alitas, ¿no? Sí, y vamos a llegar a México 70 con la mejor selección de fútbol de la historia, el campeón, el tricampeón mundial, que es Brasil, un combo que nunca será igualado, nunca jamás tendremos una formación tan sólida que estaba integrada por un arquerazo que era Félix, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Tostao, Pelé, Carlos Alberto, o sea, Jairzinho, es que era una constelación. Estaba el filósofo del fútbol por ahí también. Sí, no, pues ya comienza a perfilarse. El gran Sócrates. Pero Sócrates más adelante. Sócrates no está ahí en los 70. Sócrates va a ser la estrella del 82 en España. Espectacular. Que es el filósofo del mundo y además era médico. Que sí, Sócrates estudió medicina y es de los futbolistas mejor formados académicamente de toda la historia. Era un gran médico. O sea, hizo su carrera mientras jugaba fútbol y como profesional, y los papás decían, sobre todo la mamá, que no entendía cómo su Sócrates lograba sacar la medicina con el fútbol. Y era muy estudioso y muy rápido aprendiendo. Se sabe de Sócrates. Porque ese Brasil de 70 va a ser un mundial increíble. Y hay una jugada que le hace Pelé a Uruguay, en donde hace un 8 con el balón, sin mover el cuerpo. Él deja que el balón pase por detrás del arquero y ese gol no entró. Donde hubiera entrado ese gol hubiera sido el gol más espectacular de la historia, pero por la habilidad de Pelé. Y el gol memorable de ese mundial es el 4-1 contra Italia en la final, donde juega todo Brasil y Pelé le sirve en bandeja rodadita ese balón a Carlos Alberto, el capitán, camisa 4, que viene por el andarivel derecho y fusila a los italianos para meterles el 4-1 definitivo, y se queda Brasil con la Jules Rimet por ser el primer tricampeón del mundo. Jules Rimet muere pues unos años antes, y llega Joao Havelange a la FIFA como gran sucesor de Jules Rimet, brasilero, judío, el gran ejecutivo del fútbol, impecable Joao Havelange como director, como presidente de la FIFA, y va a arrancar entonces ya la Copa Mundial de la FIFA del 74 con el trofeo que conocemos hoy, que es un trofeo precioso, en Alemania Federal. Alemania Federal gana esa copa con la selección de oro comandada por Beckenbauer, el gran Kaiser. Los alemanes tienen ya su segundo título del mundo como locales, una final increíble que es contra Holanda, que termina 2-1 a favor de los alemanes, gol de penalti de Paul Breitner, y Müller cierra el 2-1, pero ya la naranja mecánica existe. Gerd Müller, ¿sí? Müller ya era el Müller, camisa 13 alemana, el tanque impresionante. Pues esa final es increíble porque la naranja mecánica era el equipo de moda. Y llegó a la final Holanda y uno dice, Holanda va a ser campeón, y resulta que no. Resulta que los alemanes se paran bien y que Beckenbauer, como gran Kaiser, el mejor líbero de la historia del fútbol, levanta sus brazos y pone pases de 40 metros, de 30 metros desde sus pies, desde el área, y comienza a manejar ese equipo alemán como una sinfonía, solo levantando los brazos y siendo el Kaiser, que era un comandante en el campo de juego. Solamente levantaba un brazo y la gente se movía, todo el equipo, lo que decía el Kaiser se hacía. Era un técnico dentro de la cancha, increíble. Y vamos a ver también que en ese mundial pues ya hay una situación de guerra fría, más de tranquilidad en esos momentos. Hay un diálogo muy importante de Estados Unidos con la Unión Soviética. Nixon viene trabajando con su secretario de Estado Henry Kissinger y va hasta la China y hablan con los chinos, y hay aproximaciones muy importantes ya también con el mundo comunista. Brezhnev está en el poder en Moscú, y bueno, se charla de forma impresionante, pero está el tema nuclear. Siguiente mundial 78 en Argentina, dicen que lo compró Videla, porque hay un partido que uno dice, ¿cómo es posible que Perú, ese Perú de Cueto, de la Rosa, ese Perú espectacular, la mejor selección de Perú de toda la historia fue la 78, se deja ganar 6-0 contra Yo tengo una Argentina? duda, ¿en este Perú ya estaba Teófilo Cubilla? Sí, claro, Teófilo Cubilla está metido ahí, porque el último mundial de Teófilo es el del 82 en España. Pero que es en donde se consagró y todo el mundo lo vio. no, es que el 78 Perú tenía Chumpitas en el arco, que era en la defensa tenía al Chupete Quiroga en el arco,
y esa defensa con Chupitas atrás era impresionante, pero ese medio de la Rosa, Cubillas, Cueto, o sea, por Dios, o sea, como Espectacular. que era el medio que tuvo acá Nacional en algún momento. El Atlético Nacional tuvo a esos jugadores acá jugando en Colombia, verlos era un deleite, ¿no? Bueno, en ese 78 pasan cosas increíbles. Brasil termina de tercero. En ese momento el Mundial tiene 16 equipos. Ojo, ya estamos hablando de 32, exactamente el doble. Y piensan agrandarlo, ¿eh? La FIFA está pensando A mí hacerlo me más parece grande. que entre más se abran las cosas y menos difícil sea la llegada, pierde el nivel. Ese Mundial del 78 con 16 jugadores era una locura. Era una locura porque eran unos grupos, eran 4 grupos, digamos, de 4. Y se iban llegando, pero ya la segunda fase eran los 8 mejores del mundo, ¿no? O sea, ya era una cosa, otro tema. Y entonces se juntaban ahí por tríos, y era casi que todos contra todos, duro, era un mundial durísimo. Y llegó a la final Argentina contra Holanda. Hay un palazo de Resenbrink. En el último minuto del juego inicial iban 1-1. Pero es el juego, es el mundial del matador Kempes. Y Argentina tiene una selección que no se puede negar. Mire, están ahí, por ejemplo, Pato Fillol, está Tarantini, un gran volante. Está Pasarela, el gran capitán, camisa 5. Está Luque, que ya falleció. Está, pues, obviamente, el matador Mario Alberto Kempes, que termina sus días en España. Y como comentarista deportivo y como gran periodista. Ese mundial termina con 3-1 para Argentina. Siempre nos quedará la duda del partido Perú-Argentina. Y un partidazo que fue el partido de Brasil-Italia previo a la final. Es un partido inolvidable. Ya por primera vez uno ve la televisión a colores. Es un mundial que se ve a colores por primera vez. Y entramos al 82. Pero para mí el mundial de los mundiales. Una pequeña aclaración ahí importante, porque no podemos desligar el fútbol, por supuesto, de la misma naturaleza humana y todo lo que eso implica. Y es que también existe la mancha, y eso es algo que se ha revisado también para el mundial presente de Qatar. Existe la mancha de la vulneración de los derechos humanos en ese mundial, en el mundial de Argentina. Y es que prácticamente como a 8 cuadras de donde se estaba jugando la final, estaban llevándose a cabo torturas también de parte del régimen de Videla. Sí, lamentablemente es una condición muy difícil que se tiene que reconocer como hecho histórico, eso es cierto. Así es. Y pasamos a un mundial espectacular, que si Argentina tuvo ese sabor difícil, además en invierno, que fue un mundial jugado así a mitad de año, pero acuérdense que Argentina es lo contrario a Europa. Entonces cuando en Europa hace verano, en Argentina, en la zona austral del mundo, pues hace invierno, muy fría la temperatura. Llegamos al mundial de los mundiales, que fue España 82. Es un año muy particular, que el naranjito, pero entonces ya entra una democracia más abierta en España. Felipe González llega al poder, pero es un verano espectacular y unos equipos muy parejos, ¿no? Está el combo de Platini con Francia, Zico, Sócrates, Falcao, Brasil. Yo nunca he visto una selección más organizada que esa. Bueno, la del 70 es, digamos, la playa de lo máximo, es como estar en el Olimpo del fútbol. Ajá. Pero estos equipos del 82... La edad de oro y la edad de plata, como sí, los griegos. Esto es espectacular, que Brasil es un equipazo, Italia es un equipazo, que tiene a Dinosov como capitán, el Paolo Rossi, está Bertini Antonioni, está Bruno Conti, un volante de contención como Conti inolvidable, Marco Tardelli, que es la mejor celebración de la historia de los mundiales, el 3-1 contra Alemania en la final, o el 2-1, que se grita ese gol Tardelli hasta que se muere, pues espectacular, que todo el mundo conoce esa imagen. Y está Sandro Pertini, el presidente, que se levanta, y Helmut Kohl, que está recién llegado, se queda mirando a esos 3-1, este chiquitín me está metiendo semejante. Sandro Pertini, gran presidente, ya septuagenario, octogenario, ya veía el mayor, 80 y tantos tenía, se para celebrando los goles de Paolo Rossi. Y está Bélgica, está Polonia, la Polonia ese mundial es un equipazo, está pues Argentina, es, digamos el segundo mundial de Maradona, pero ya Maradona perfilándose lo que va a hacer después 4 años en México, que hizo lo que se le dio la gana literalmente. Prácticamente, sí. Entonces uno ve eso. ¿Qué es particular de ese mundial? Las Malvinas, primer partido Inglaterra-Argentina.
Importantísimo, miren. Es un cómo partido la cultura que tiene paraliza ver. el mundo por el tema Paralizó político. al mundo ese partido. Sí. Todavía hoy. Sí, no, y pues evidentemente ya uno comienza a darse cuenta de la pugna entre Inglaterra y Argentina en el fútbol, que es eterna, pero se vuelven todos íntimos del alma después del partido del 86, porque Gary Lineker que fuera la gran figura inglesa del 86, era íntimo de Maradona. Y cuando Gary Lineker fue con la BBC, que tenía su programa de fútbol, fue a entrevistar a Maradona a los camerinos, cuando se ven, se abrazan y se dan un beso, pero esos besos argentinos de cachete que se saludan, y Lineker, pues que un inglés nunca besa a nadie si no está la mano, pero con Maradona si se da un beso, Lineker, se quieren demasiado, son íntimos. Claro, y es que aquí hay un concepto filosófico. Yo creo que no vamos a mandar pastillas de filosofía porque cultura y filosofía aquí van pegadas. Sí, de acuerdo. Nada que hacer. Y es que en el fútbol, ese tipo de situaciones, ese tipo de encuentros finales que se empiezan a desarrollar cuando uno está en la cancha y cuando finaliza un partido, son la muestra de que es un ejemplo en la vivencia humana, la experiencia asociativa y del sentido de comunidad. Tal cual. Esa experiencia de, aunque estoy con mi equipo y estoy desde lo individual y desde lo colectivo construyendo, que es una dialéctica, la dialéctica de lo individual y lo colectivo al tiempo. Yo como jugador personal tengo que ser capaz de hacer lo que tengo que hacer y hacerlo bien para que mi equipo pueda desarrollarse, que es lo que, digamos, a veces dejamos de ver un poco porque ponemos allá super campeones, el gran jugador, el único, el que maneja el equipo. Ojo, que el jugador puede ser un gran jugador, pero si no hay colectividad, no hay fútbol. Y ese fútbol tiene que ser a la vez de un legato, no como un estacato. Sí. Tiene que ser... El buen fútbol se ve como una fluidez. Así es. Mire, hay una cosa increíble y es el partido de cuartos de final. Ya es el primer mundial con 24 selecciones, 6 grupos de 4, suben los 2 mejores de cada grupo. En ese mundial Brasil, el Brasil de Zico, de Sócrates, de Oscar, de Toninho Cerezo, de Valdir Pérez, que era un arquero un poco flojo, pero está obviamente Falcao y está un combo increíble. Eder, Serginho, o sea, es una selección increíble. Tiene un partido pues para llegar a las semifinales tiene que jugar contra Italia. Y es el famoso 3-2, los 3 goles de Paolo Rossi, camisa 20, se los mete a Brasil. Entonces arranca ganando Italia, gol de Rossi en el área, empata Sócrates, un golazo cruzado que Dinosoft no la agarra, se mete por la parte derecha del área y lo fusila, lo deja mirando para el techo, repite Paolo Rossi. El segundo, el empate de Falcao, que es un golazo desde fuera del área que deja parado a Dinosoft, y al final se mete Paolo Rossi y mete los 3 goles en un solo partido, y ahí se va Italia tranquilo a semifinal contra Polonia, le mete 2-0. La otra semifinal es Alemania-Francia, el combo de Platini completico, pierde por penaltis contra Alemania, gran presentación de Schumacher, una patada contra Batistón, que es el zaguero francés, impresionante, a nadie se le olvida ese patadón, le sacan amarilla a Schumacher, no lo botan, pero era para echarlo del fútbol, pasó a la vida, que es un patadón casi que de karate, y Alemania llega a la final agotado. Italia llega tranquilo. Envidia. Italia hizo lo que quiso en la final, y se merecen un mundial increíble. O sea, el mundial del 82 Italia se lo ganó contra Brasil y sacó al mejor equipo del mundial, que era Brasil, que había tenido una primera vuelta contra Unión Soviética 2-1, metió un 4-1 y un 4-0, que los otros rivales eran Escocia y Nueva Zelanda, con gol de media chalaca de Zico contra los neozelandeses, que uno no lo puede creer. La venía tranquilo, ese Brasil pasa ya a la segunda ronda, le metió 3-1 a Argentina, necesitaba solamente empatar para pasar a la semifinal y los italianos se le atravesaron. Italia, que arrancó ese mundial perdiendo contra Camerún 1-0. Es de los casos curiosos. Se pone aquí también un poquito la... Impresionante, esa es una de las cosas difíciles. Claro, y la cábala, de nuevo, el impulso apotropaico, qué pena que se me corre, de nuevo, con la cábala para ahorita la selección argentina, ¿no? Porque ellos empezaron perdiendo este mundial, pero muchos dicen, no, es que así empezó y España perdió en Sudáfrica. Y así empezó también esa Italia. Sí. Vamos a ver qué pasa. Pasa. Este mundial, hasta ahorita lo que se ha visto es que hay 3 equipos europeos muy fuertes, Francia, Inglaterra, y el otro equipo importante, España, muy fuertes, que han arrancado el mundial goleando, haciendo lo que se les da la gana y mostrando fútbol.
Vamos a ver. Yo creo que este año puede repetir Francia, de golpe Inglaterra a la sorpresa, no sé, falta ver Brasil, que no ha jugado, España, póngalo ahí en las quinielas definitivamente, porque España es España y tiene un súper técnico, es un hombre que sabe del fútbol y que fue jugador y que fue seleccionador, que es Enrique, y que fue seleccionado español y que, hombre, sabe cómo es el juego y sabe entender De hecho, la cosa. hizo parte del último equipo que ganó los Olímpicos de Europa, que fue la España del 92, si mal no estoy, Sí, 95. y jugó incluso con Guardiola. Así es, jugó con Compañeros de compañeros. Guardiola. O sea, son dos tecnicazos y ojo que Luis Enrique sabe cómo es el fútbol y sabe jugar en torneo largo. Y arrancó con 7-1, 7-0, ¿no? Qué Bueno, goleada tan... 7-0. Vamos a ver. 7-0, o sea, es una cosa para llorar. En fin, y ojo con ese equipo que tiene técnico, tiene camerino. Acuérdense que eso lo dijo Bilardo. Y vamos a hablar del 86 ahorita. Oye, y El campeón del mundo es el equipo que tiene mejor camerino. Así es. Y mira que yo quiero hacer solamente un comentario aquí rápido también, filosófico, y es que algo así menciona Bielsa. Claro. Desde el camerino se construye, pero ojo, la esencia del fútbol es el gesto al servicio de la belleza. Todo el gesto, toda la construcción de lo que se está desarrollando adentro del campo al servicio de esa belleza, eso incluye el camerino, eso incluye la charla previa, eso incluye las películas o la música que ponen. Por ejemplo, la selección francesa del 98 ponía, y es algo increíble porque pues unos macancanes, porque esa selección tenía unos macancanes grandes, de 2 metros, unas personas grandísimas, y ponían I Will Survive de Gloria Gaynor y lo pusieron durante todos los partidos hasta llegar a la final cuando vencieron a Brasil. 3-0 le metieron a Brasil. Imagínate, o sea, no cualquier cosa. Y ojo que no es la única historia. Bueno, ya no tanto en la Copa del Mundo, sino en los partidos de Champions League. Eso es algo que hace también Pep Guardiola. Claro. Él les pone música a sus jugadores y esa música que les pone es, si mal no estoy, We Are the Champions. Sí, claro. The Queen. Hay otro punto que es increíble y es que vamos a México 86, otro mundial bien parejo. Ya se ve la decadencia del Brasil de Zico. Zico va lesionado, se vota un penaltis en cuartos de final contra Francia. Es un partido muy particular que Platini vota penalti, Zico vota penalti. O sea, los dos cracks que se despiden ya del fútbol en ese mundial. Combo de los importantes de los 80, pero es un mundial parejito donde tiene un protagonista de entrada que es Argentina y un señor que se llama Diego Armando Maradona, que a la sazón tiene ya 25, va a cumplir 26 años y hace lo que se le da la gana a Maradona. Ahí Maradona hace su mundial y es un mundial de camerino. Bilardo llega con un equipo que está muy unido, que son hermanos, todos giran alrededor de Diego. Lo vimos en el 2020 pues, con la muerte de Maradona, que pues, murió pues, después de todo lo que tuvo a los 60 años, pero todos los del 86 como lo despidieron y uno se da cuenta por qué ganaron. Porque fueron una familia que salía a jugar fútbol, pero como familia, no como equipo. Y tienen partidos increíbles contra Bélgica, que es para mí de los mejores partidos de ese mundial, el partido contra Inglaterra, la famosa mano de Dios, pues el gol del siglo. Sí, O digamos sea, la mancha de la quiso. mano de Dios se borra completamente con ese gol del siglo. Es que es un gol espectacular. No, si no hay nada ¿Cómo que lo hacer. narrarías tú? No, es que yo me acuerdo que yo cuando vi eso dije, gol. O sea, no se puede narrar en términos de, no puede ser posible que un ser humano haga eso. O sea, arranca en toda la mitad del campo de juego y se saca 6 jugadores. El último que se saca es el más grande zaguero inglés de la historia, que es Butcher, un tipo que medía 1,90 y pico, se le tira y Butcher cuenta que sí le pegó. O sea, lo alcanzó a tocar y Maradona mete el gol con el pie reventado, que le metió la patada, sí se la metió, pero Peter Shilton queda vencido y Maradona se le olvidó el dolor. Pero Bilardo decía una cosa, que no podían celebrar todos a Maradona, sino la mitad de los argentinos se quedaron en el campo de ellos, porque era la forma de celebrar a Argentina. Hasta eso lo midió Bilardo. Se fueron rápido, que los ingleses estaban tocados y estaban bravos. Y yo me acuerdo que la última parte de ese partido fue toda la armada británica encima de los argentinos, y desde atrás los argentinos defendiendo hasta Valdano, que era Jorge Alberto Valdano, gran filósofo del fútbol, además filósofo en serio. Sí. Miércoles defendiendo Valdano, Burruchaga defendiendo. O
sea, los dos delanteros defendiendo atrás porque se les vino la Armada Invencible y la vencieron. O sea, la Armada Británica, no se vino, la Royal Air Force se vino completa y no. Hasta Valdano y Burruchaga defendiendo en posición de contraatacar, pero muy difícil. Y la final contra Alemania, que es de infarto. A mí hay un punto ahí filosófico que me encanta y es que lo toca Johan Cruyff. Y es que más allá de esos imposibles, el fútbol enseña que siempre se pueden vencer. Sí, claro. Y eso es algo bellísimo porque él tiene una frase muy interesante que cuando él estaba en su Ajax, en su original Ajax, le preguntaban, pero ¿usted cómo va a hacer para vencer a esos gigantes de Europa? ¿Cómo va a hacer para vencerlos? Porque ellos tienen mucho dinero. Y él decía, ¿y por qué no le vamos a poder ganar a un equipo rico? Y es que los goles se hacen con plata. O sin plata. O sin plata. Claro. Se hacen jugando. Es ahí. ¿Qué es lo que se ha perdido para muchos hoy día? Hoy hay mucho negocio y poco espectáculo. Así es. Y antes había mucho espectáculo y algunos negocios, claro, sí, pero no había los cracks de hoy día. Es decir, la época de Maradona comparado con Messi o con Ronaldo, con Cristiano Ronaldo, es imposible. A Pelé lo quería la gente como deportista. Mire que hay una particularidad. Pelé estudió después de que se graduó, pues de colegio mucho tiempo después, pero él termina el Mundial de México 70 y arranca su carrera. Pelé hizo educación física y cuando llega al salón de clase el Rey Pelé, claro, los compañeros lo ven. Tranquilo, yo soy Edson. Fue lo primero, soy compañero de ustedes, pero mi nombre es Edson. Trátenme como un compañero de ustedes. Imagínate tú, tu compañero de curso, el Rey Pelé, estudiando educación física. Él se gradúa y por eso fue ministro de Deporte de Brasil después y lo hizo muy bien. Ya está cerrando su vida. Pelé muy mal de salud, lamentablemente. Y el día que él se muera el Rey. Y mira qué importante es poder hacer la relación del estudio, la relación cultural que implica también tener otras visiones, pues claro. otras formas de ver el mundo, y de hecho acá en la universidad se fomenta mucho eso. Ayer, bueno, jugando con que hoy estamos hablando de jueves 24 de noviembre del 2022, ayer en Ascún venció la selección femenina de fútbol de la universidad a la Universidad Javeriana, quedándose con el torneo de Ascún y de nuevo teniendo la posibilidad de viajar a los Ascún regionales y a los nacionales. Espectacular. Y es que acá en la universidad se trabaja bastante eso. Muchos deportistas han pasado por diferentes carreras y son apoyados en las diferentes carreras para que puedan avanzar a la par en su deporte como en sus conocimientos, y eso me parece que es magnífico. Así es. Eso es fundamental. Se cierra el 86, gran final 3-2 Argentina-Alemania. Se repite la final más adelante, 4 años después en Roma, que va a ser en Italia 90, pero esa final del 86 tiene una particularidad y es que Karl-Heinz Rummenigge comanda la delantera alemana y con toda la ira se levanta Rummenigge después de meter el 2-2 y dice vamos a ganar a los argentinos, y surge esta idea de Maradona que pone un pase de esos locos infames a Burruchaga cruzado por arriba. Burruchaga por el andarivel derecho cruza a Schumacher y lo deja mirando para el cielo, y la celebración argentina es increíble, y el 3-2 creo que lo celebró toda América Latina porque era un título más que justo. Italia 90 comienza a darse algo muy particular, baja el nivel futbolístico tremendamente, pero va a Colombia y Colombia le mete el 1-1 a Alemania, gol del coloso Freddy Rincón, donde nadie se imagina. El único equipo al cual no derrotó a Alemania, que fue el campeón de ese año, fue Colombia. Lo que es la vida. Y a nosotros nos sacó una pilatuna de guita contra Camerún en octavos, y Roger Mila la cobró. Más sabe el viejo por viejo, el diablo por viejo que por diablo. Un goleador de raza como lo es Roger Mila, siempre pendiente de cómo ganar el balón. De hecho lo ganó de pura inteligencia de delantero. Ese mundial es un mundial europeo. Indudablemente está la selección Holanda de Ruud Gullit, de Van Basten, equipazo. Está la selección de Soylemans de Bélgica, otro equipazo. Está Alemania, que hizo lo que quiso, comandada por Lothar Matthäus, pero está Andreas Brem, está Bodo Illner, primer mundial de Illner, que es otra pared de esas grandes que tienen los alemanes en el arco, y hay gente muy buena, ¿no? Ya no está un Hans-Peter Briegel, que era un zaguero que medía 1,88 y pesaba 92 kilos, y pasar a ese hombre era imposible, porque era básicamente un edificio encima tuyo cuando te marcaba. Pero pues ya surge Brem y van a surgir más adelante los antecesores del gran Lahm, del gran Philipp Lahm, ese gran defensa alemán que marcó y que hizo historia.
y que fue campeón del mundo en el 2014, en fin. Gana el Mundial a Alemania, minuto 85, Codesar, árbitro mexicano, da un penalti alemán que viendo a conciencia sí fue penalti. O sea, lamentablemente sí tumbaron al alemán en el área y Andreas Brem creo que es el momento más duro de su vida. Tiene ni más ni menos que a Goicoechea adelante, se lo tiene que meter a Goicoechea. O sea, tiene que haber gol acá y hay gol. Lo cobró con la receta de Pelé a menos de 1 metro al palo, cruzado abajo, llega Goicoechea, roza ese balón porque no quedó tan lejos. Iba por el balón, pero lo metió Brem. Y Beckenbauer, técnico, celebra su título y se saca la espina del 86 porque Bilardo le quitó el título a Beckenbauer en el 86 y Beckenbauer se lo rapó a los argentinos en el 90. Llega el año 94. Además, la dimensión espacial del tiempo, ¿no? Sí. Porque eso es algo que debemos tener desde la filosofía como una revisión fenomenológica, y es que no hay un momento más largo para un futbolista que tener que cobrar un penalti. Sí, no, sí. Más que taparlo. O sea, yo sé que el arquero es súper importante y realmente el arquero muchas veces tiene la posibilidad de manejar la mentalidad del jugador. Pero el cobrador de un tiro penalti en una instancia de este tipo, y ya lo pudimos ver con Roberto Baggio, que tuvo que perderse uno de los penales importantes de la historia para que Brasil fuera campeona. En el 94. Así es, en el 94. Ese instante, ese periodo de tiempo cambia, la dimensión del periodo de tiempo cambia desde nuestra subjetividad y la comprensión que tenemos de ese éxtasis sensorial cambia completamente. Pero mire lo que es la vida. Son las 10 de la mañana y llegamos solamente a Estados Unidos. Nos va a tocar hacer una segunda parte de fútbol y filosofía de hoy en 8 días. Cerramos en el año 90, no se les olvide. Campeón del mundo Alemania, es la tercera vez que Alemania gana un título. Y estamos en un mundial muy particular porque vamos a arrancar ya lo que sería la era más reciente del fútbol. Pasamos por toda la historia. Para mí la mejor época técnicamente hablando del fútbol. O sea, lamentablemente yo no quiero sonar como antipático, pero hoy tenemos mucho mercadeo detrás de los jugadores. Antes había mucha técnica detrás de ellos. Bueno, y empezamos a ver también porque es importante tener eso en cuenta, por supuesto. Aunque el fútbol es algo tan bello, tan social, tan comunitario, tú con una pelotica puedes hacer feliz a 22 personas, independientemente de su lugar de nacimiento, no, y es el deporte, de su forma el deporte de pensar, de los de niños, su sexo, género, de lo que quieras, puedes hacerlos muy felices. Pero ahí entra la cuestión del negocio, las apuestas. Claro. Cuando empieza todo esto empezamos a hablar de otras cosas y por supuesto vienen historias muy interesantes que vamos a ver en la segunda parte. Entonces de este hoy en podcast. 8 días va la segunda parte de filosofía y fútbol. Hoy llegamos al año 90, levanta la Copa del Mundo en esa oportunidad Lothar Matthäus con un brazalete que es el brazalete que deberían tener todas las personas hablando hoy día. Cada equipo de fútbol debe tener su bandera en el brazalete del capitán, porque representan una nación, no representan un grupo de ciudadanos, sino representan una nación. Y cada capitán debería tener en su brazalete la bandera de su país, es lo que yo digo. Para que no haya problemas, tú estás peleando con el capitán de qué país están. Listo. Como si fuera la banda presidencial, no, cada brazalete debería ser la bandera nacional, es lo que yo digo. Y he visto brazaletes bonitos como el de Lothar Matthäus, que él se puso la bandera alemana y que fue espectacular, que uno sabía que estaba contra Alemania y les dio mucha fuerza a los alemanes ese brazalete, su bandera nacional. Otro capitán que usó brazalete, Zidane en Francia, 98, se puso la bandera francesa en el brazo y le dio mucha fuerza a los Bleus, increíble. Y hay que seguir hacia adelante, ¿no? Creo que cada capitán del equipo de fútbol debería tener en su brazalete la bandera de su país, por encima de cualquier otra cosa, porque si bien es cierto, y con esto cerramos, si hay algo que represente a un país, es la selección de fútbol. Eso sí es muy cierto y esa representación la podemos ver, la vamos a trabajar también porque, por supuesto, 90, 94, 98, 2014, 2018, un poquito también de la historia y un poquito también de las anécdotas que vienen detrás de la selección colombiana en sus participaciones más importantes en los mundiales. La semana entrante, segundo podcast de Filosofía y Fútbol. Hoy paramos en el 90 y celebramos desde Roma pensando en un pedazo de pizza bien rico o en unos espaguetis llenos de queso. Un abrazo muy grande y esto fue Voz en la Periferia. Nos vemos.